La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Hola familia, bienvenidos a su podcast Pan Caliente. Soy su hermano y amigo el pastor Javier Molín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry. Siempre recordándoles esta frase que dice: el Señor es mi pastor y no el pastor mi Señor. Recuerden que aquí mismo en esta página podrán encontrar muchos mensajes y enseñanzas de la palabra de Dios orgánicos, sin añadiduras de ningún tipo. Jesucristo, 100% un mensaje del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. También informarles que aquí mismo pueden encontrar nuestros audiolibros y todo el material musical. Es una manera de ayudarnos para continuar llevando este mensaje gratuitamente, adquiriendo nuestra música y también por medio de sus donaciones. Bueno, vamos ya de lleno al tema, a la enseñanza del día de hoy, al mensaje que le he titulado La firma de Dios. Así como escuchó, la firma de Dios. Todos sabemos que hablar es muy fácil. Hablar es fácil, pero respaldar lo que decimos con hechos contundentes, ahí está la diferencia. Y a través de la historia, muchos hombres han venido y han hablado cosas muy lindas, cosas muy interesantes, pero solo uno pudo respaldar lo que habló, y ese es nuestro Señor Jesucristo, y hoy lo vamos a demostrar a través de las Escrituras. Hoy vamos a demostrar cuál es la firma de Dios, ¿sí? Porque muchos hombres han venido por esta tierra y aún siguen pasando, ¿sí? Hay una gran sed, un hambre en el ser humano de querer conocer, de querer saber, de buscar la parte espiritual, ¿sí? Y eso lo conocemos como el gnosticismo. Las personas quieren saber, quieren conocer esa parte divina. El ser humano, aunque niegue a Dios, es porque realmente no está negando a Dios, sino que está buscando el convencerse a sí mismo de su existencia, porque sabe que la vida tiene que ser algo mucho más que solamente pasar por esta tierra 80, 90 años, 100, que pareciera muchísimo, pero eso no se compara a lo que es una eternidad, y Dios nos creó para que vivamos eternamente, así como escuchó. Pero es aquí en esta vida, en esta tierra, donde tenemos que decidir dónde queremos pasar el resto de esa eternidad, porque fuimos creados espíritu, somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo de carne y hueso que Dios, el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, lo hizo del polvo. Por eso este cuerpo regresa al polvo, pero no somos lo que vemos en el espejo. No eres esa casa, ahí estás viviendo tú eres un ser espiritual y por eso estás buscando. Y muchos hombres han venido y han hablado muchas cosas interesantes, pero Dios lo que hizo lo respaldó con su firma. Escúcheme bien. Ahora, ¿qué es la firma y qué significado tiene? ¿Sí? Sabemos que la firma pues contiene el nombre y los apellidos de una persona, ¿sí? Que escribe con su propia mano y le da su propia rúbrica, es decir, esos trazos originales, que al firmar le da autenticidad y la aprobación de su contenido. Cuando firmamos un documento, estamos respaldando, estamos diciendo: yo me hago responsable por esto es real, esto es genuino. La firma de Dios, pues, es una firma bastante contundente, ¿sí? Porque Dios firmó y firmó con sangre. Dios se hizo hombre, vino a la tierra, se hizo hombre para ir a una cruz, porque era pues la manera en que las personas eran condenadas en ese tiempo, y por eso la cruz. Y ahí murió por nosotros, ahí pagó la deuda. Mire lo que dice la palabra en Colosenses, en capítulo 2, el versículo 13 y 15. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó. ¿Cómo? Clavándolos en la cruz. Es decir, había un acta,
un acta de muerte, había un decreto de muerte, sí, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que no acepta que Jesucristo pagó su deuda, que no acepta que Dios ciertamente se hizo hombre y fue a la cruz a morir por ti, y que no solamente murió, porque la obra completa y perfecta es que también resucitó. Y esa es la firma de Dios, la resurrección. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Porque si no hubiese resucitado nuestro Señor, en vano sería toda esta predicación, en vano sería toda esta proclamación de estas buenas nuevas. Porque muchos hombres han venido y han hablado cosas interesantes, y han hablado con mucha espiritualidad, y han hablado con mucho conocimiento, pero no pudieron respaldar nada de lo que dijeron, porque solamente hay un Dios verdadero, y ese Dios verdadero se hizo hombre y vino a la tierra y fue a una cruz a morir por ti y por mí. La palabra dice que de esa manera, el versículo 15, fíjate lo que dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Pero entonces después de la cruz vino la firma de Dios, algo que nadie ha podido hacer. Solo Dios, porque Él es la vida, Él es la resurrección. Él dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque en Él no hay muerte. Dios es un Dios de vivos. El que cree en Él no solamente tiene vida eterna, sino tiene salud divina y tiene toda la provisión de Dios que necesita para llevar a cabo los propósitos que Dios tiene con Él aquí en la tierra. Es decir, nosotros creemos en un Jesucristo resucitado, no en el Jesucristo que solamente fue a la cruz a morir por los pecados, sí, que sufrió y padeció. Eso es parte de la buena noticia. No el Jesucristo que nació, que gloria a Dios que nació y vino a la tierra. ¿Y vino cómo? Vino por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él no podía tener ninguna relación con Adán. Él no podía venir con relación al pecado para poder redimirnos. Por eso Dios trazó un plan que por medio de una virgen, de aquella jovencita María, concibió por el Espíritu Santo. Por eso no había conexión entre el segundo Adán y el primer Adán, porque el primer Adán, cuando él murió espiritualmente, esa muerte, esa separación eterna pasó a toda la humanidad, pero vino entonces Jesucristo, Dios hecho hombre, nuestro Señor, el segundo Adán, quien vino a devolvernos ese regalo de la vida eterna que se había perdido en el jardín del Edén. Entonces, tenemos que entender que la firma de Dios es la resurrección. Y hay muchas personas que dudan acerca de este evento. Y en el día de hoy yo te quiero demostrar, ¿sí?, por la palabra, que ciertamente nuestro Señor Jesucristo resucitó. Yo soy testigo de que Él resucitó. Yo soy uno de los más de 700 millones de testigos que damos fe de que ciertamente Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque ha venido a vivir en nosotros. Nos ha dado una vida nueva. Podemos decir antes yo no veía, mas ahora veo. Puedo decir ahora tengo la seguridad de que sé para dónde voy el día que parta de esta tierra. Tengo esa confianza, esa certeza de que soy un hijo de Dios. Como dice la palabra en el primer capítulo de Juan, versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios nacen al creer. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, tenemos que entender que cuando hay una verdad tan poderosa y transformadora, pues también el enemigo a la par tiene que levantar corrientes espirituales para desviar la atención del evento más importante de la historia, la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección que partió la historia en dos. Cada vez que una persona dice que no cree en Dios, pues es una persona que se está autoengañando totalmente, porque cada vez que tú te levantas hay una fecha, hay un día, hay un calendario, hay una agenda y hay un antes de Cristo y después de Cristo. Y solo Dios podía partir la historia de esa manera.
Cada vez que tú firmas un cheque y pones una fecha, estás dando testimonio de que Dios es real y de que ciertamente se hizo hombre, vino a esta tierra, murió y resucitó de entre los muertos porque la muerte no podía contenerlo, porque Él es la vida, Él es la resurrección. Él mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, por esta razón, pues sí, vemos muchas corrientes y movimientos espirituales, sí, que son muy antiguos. El gnosticismo, el querer saber, el querer conocer. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo son doctrinas religiosas, esotéricas, heréticas, que se desarrollaron durante los primeros siglos. Es una mezcla, el ser humano queriendo buscar respuestas, el ser humano queriendo ser su propio Dios, el ser humano querer analizar la divinidad, el ser humano buscando el conocimiento, lo misterioso, el secreto de las cosas divinas. Pero solamente hay una respuesta. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Cuando algo con un acto tan sencillo como el creer se te resuelve tantas mentiras y tantos rollos en la cabeza. ¿Por qué? Porque la verdad es una y es Jesucristo. Es Jesucristo. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede probar la resurrección de nuestro Señor Jesús científicamente? Bueno, primeramente para hacerlo científicamente es muy difícil. Primeramente porque la ciencia no puede probar algo como la resurrección. No solo eso, sino que cualquier evento relacionado con la historia es muy difícil probarlo científicamente. Como por ejemplo, ¿cómo usted me puede comprobar ciertamente que Simón Bolívar libertó a tantas naciones? Bueno, porque hay una historia, bueno, porque hay testigos, porque las personas vienen relatando hechos, experiencias que lo vieron, etcétera, etcétera. Entonces como que yo le digo a usted, bueno, compruébeme que ciertamente pues Simón Bolívar y George Washington y todos estos hombres hicieron todas las cosas que hicieron. Entonces científicamente es muy difícil poder comprobar algo histórico, algo que realmente pasó. Por ejemplo, el método científico se basa en algo, ¿sí? En algo que es verdad, repitiéndolo muchas veces. ¿Cómo usted puede repetir en la historia todo lo que pasó, todo lo que se vivió? Cuando, digamos, Simón Bolívar o todos estos grandes hombres que hicieron todas estas hazañas libertando pueblos, ¿cómo podemos repetir eso? Eso es imposible. Es imposible que lo podamos probar científicamente. Por ejemplo, supongamos que yo le digo a una persona y le digo, mire, ¿sabía usted que el jabón flota? Y la persona dice, yo no lo creo. Yo no creo que el jabón flota. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer, sí, bajo una situación controlada y vamos a repetir ese acto y yo lo llevo a un lugar donde agarro en un balde y coloco agua y agarro y tiro el jabón una vez y el jabón flota y la persona lo ve efectivamente, lo tiro 2 veces, 3 veces y cada vez que lo tiro el jabón flota y le hago la misma pregunta y le digo, ¿usted cree que el jabón flota? Ciertamente creo, yo lo he visto y se ha repetido. Ese acto se ha repetido y es evidente que el jabón flota. Ahora yo le digo a usted, ahora usted como usted prueba y comprueba y le dice a otros que ese jabón flota. Se tiene que traer usted a esas personas a ese laboratorio y repetirle el hecho, siendo usted un testigo, y agarramos ahora a otras personas y hacemos el mismo experimento y vienen más personas y todas dan testimonio de que ciertamente el jabón flota y ya tenemos 100 personas, pero tenemos en ese pueblo una que sigue diciendo que el jabón no flota y ahora no solamente hay una, sino que ahora hay 1000 personas que han testificado que ciertamente el jabón flota porque tuvieron una experiencia personal con el jabón, con el agua, lo vieron y vivieron la experiencia. Ahora fíjese bien. Esa experiencia de esa persona, al compartirlo, pues se va a encontrar con personas que le dicen, no, yo no creo que el jabón flota. Yo no creo que el jabón flota, no han tenido una experiencia personal. Esa persona para demostrarlo necesita no solamente el testimonio, sino también el testimonio de otras personas que han visto que el jabón flota. Entonces, para comprobar y demostrar una verdad, ¿sí? También existe otro método, no solamente el método científico, sino el método legal. Y el método legal se basa en testimonios.
en otras personas que han experimentado que el jabón flota, en otras personas que son testimonios y dan testimonio de vida, que Jesucristo es real, que Jesucristo vive ahora en ellos, que hubo un cambio radical en sus vidas, que esto no puede ser solamente algo pasajero porque resulta que pasan los años y cada vez se pone mejor, pasan los años y cada vez hay más crecimiento, más revelación. Entonces, no pueden estar equivocadas más de 700 millones de personas. Testimonios vivos. Entonces, el método legal se basa en testimonios, en otras palabras de otras personas que llegan a dar testimonio de que esto es real. Dan que un veredicto y dice esto es real. Mi experiencia con Dios al creer en Jesucristo es real. Entonces, ¿qué necesitamos para este método legal? Número 1, el testimonio oral, luego el testimonio escrito y luego las pruebas materiales. Sí, las pruebas materiales. Y todo eso lo tenemos para demostrar que ciertamente Jesucristo resucitó. Tenemos la evidencia, por ejemplo, de lo escrito. ¿Cómo puede ser posible que un libro que conocemos como la Biblia, que se conoce, Biblia significa en el griego biblioteca pequeña, que contiene 66 libros, de los cuales 37 están en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, y que para escribir este libro pasaron 1600 años y que Dios utilizó a 44 escritores diferentes y todos coincidieron con lo mismo? Es decir, tiene que haber una intervención divina de un autor, de un creador, de un Dios todopoderoso, es decir, omnipotente, omnipresente, que está en todos lados y omnisciente. Nuestro cerebro no puede comprender esas terminologías. Dios es Dios, Dios es amor y amor es Dios. Por eso cuando tú dices que no crees en Dios, pero crees en el amor, te estás engañando a ti mismo, porque Dios es amor, esa es su naturaleza. No sé qué experiencia hayas tenido tú, no sé qué trauma lleves dentro de tu vida, que estás tratando de negar la existencia de algo innegable, porque a veces yo digo a las personas, ¿sabías tú que se necesita y se requiere más fe para creer que Dios no existe que para creer que Dios existe? Entonces, vemos claramente que el método legal se basa en testimonio oral. Estamos hablando que hay más de 700 millones de personas que profesan lo mismo y confiesan la misma experiencia con Jesucristo del nuevo nacimiento. ¿En dónde metes tú esas 700 millones de personas? De que dicen de que Dios es real, de que han experimentado una experiencia personal de nuevo nacimiento, de cambio de vida. Luego tenemos el testimonio escrito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una sola historia, un solo mensaje de Jesucristo desde el comienzo hasta el final, donde vemos hombres como el profeta Isaías, que profetiza y habla de cómo iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo 700 años antes de que ocurriera. Estas no son coincidencias. Si tú agarras 40 escritores y le das una historia y les dices a cada uno que se pongan a escribir según esa historia, van a ser 40 películas diferentes. Pero cuando hay una mano divina, cuando hay una firma de Dios, cuando hay un comprobante de un testimonio escrito, nadie puede interferir en algo tan sagrado como es la palabra de Dios. Esas cartas de amor del plan de Dios, de cuánto Dios te ama, de cuánto Dios nos ama. Porque ese es el anhelo de Dios, que tú vivas eternamente con Él, y para eso Él vino. ¿Para qué? Para devolvernos eso que se perdió en el jardín del Edén, la vida eterna, lo que anhela todo ser humano. Luego tenemos las pruebas materiales, que ciertamente Jesucristo anduvo en la tierra como hombre, evidencias de que ciertamente resucitó, de que vino, de que murió, resucitó y anduvo en esa tierra como hombre. Entonces, decir que la resurrección no es real, pues es verdaderamente autoengañarse a unos niveles imaginables, porque tenemos el testimonio oral, tenemos el testimonio escrito y las pruebas materiales. Ahora, usando ese método, la persona, hablando del jabón nuevamente, pues que presenció que el jabón flota, puede probar ciertamente que estuvo en ese lugar.
donde se hizo el experimento. Ahora, ¿de qué manera? Por medio del testimonio del profesor, por medio de aquellos estudiantes que estuvieron con él también. ¿Qué quiere decir? Que la evidencia de que personas testifiquen lo mismo, se requiere la veracidad de un hecho. Porque cuando yo me encuentro con una persona que ha nacido de nuevo y vive en otro país y habla otro idioma diferente y jamás nos hemos visto, cuando hablamos del tema coincidimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo real. Su experiencia es igual a la mía. Antes no veía, mas ahora veo. Antes no sabía para dónde iba cuando dejara este cuerpo. Ahora sí sé. Jesucristo es real. Jesucristo es mi Señor. Y lo escuchas en el lenguaje de los japoneses, de los chinos, de los ingleses, de los alemanes, de los españoles, de cualquier idioma en el mundo. ¿Cómo puede ser posible eso si no hay un Dios real? Entonces es muy importante, porque por el método científico tú no puedes tratar de analizar a Dios por la ciencia, no. Dios creó la ciencia, ¿cómo no la va a crear si Él creó todo lo que hay, todo lo bueno? Entonces tenemos que entender claramente, ¿sí?, que el testimonio es la evidencia más poderosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo poderosísimo en donde vemos estos hombres al comienzo de este mover de Dios, que estaban seguros de quiénes eran en Cristo, que estaban seguros que jamás iban a morir porque habían creído en la vida y en la resurrección, como dijo nuestro Señor: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estos hombres no tenían temor. Estos hombres proclamaban a los cuatro vientos esta buena y maravillosa noticia del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del regalo maravilloso que Dios tiene para la humanidad, como dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de él fuera salvo. Esa es la buena noticia, no de lo que tienes que hacer para Dios, sino de que escuches lo que Dios hizo por amor a ti y el regalo maravilloso que tiene para tu vida, para tu familia, para tus seres queridos. Vemos que estos hombres tuvieron al comienzo unas muertes terribles porque no les importaba. ¿Por qué? Porque ese era solamente el cuerpo. Ellos sabían que iban a vivir eternamente, que ya tenían vida eterna. ¿Qué importa lo que le hagas a mi cuerpo si yo no soy mi cuerpo? Esa es mi casa. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque tengo la vida. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, aunque deje este cuerpo, vivirá eternamente. Qué triste es vivir sin esa esperanza. Qué triste es vivir creyendo que Dios no existe. Qué pensamiento tan vacío, qué pensamiento tan oscuro, qué pensamiento tan diabólico. Pero tú sabes muy dentro de ti que aunque por mucho que quieras negar su existencia, no puedes negar que hay un ser supremo que te ama, un ser supremo que quiere traer respuesta a tu vida con una sola decisión. Dice: ¿crees esto? Cree en el Señor Jesucristo, cree que Dios se hizo hombre por amor a ti y vino a esta tierra, fue a una cruz a pagar una deuda y a darnos el regalo de la vida eterna, solo con el simplemente hecho de creer. Las muertes que tuvieron estos hombres: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago. Todas estas muertes que tuvieron todos estos hombres, Bartolomé, Andrés, Pablo, no les importaba porque ellos sabían en quién ellos habían creído. En quién ellos habían creído en la vida, en la resurrección, el poder de la resurrección. Entonces, la resurrección es la firma de Dios. La firma de Dios. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: la buena noticia trata de su Hijo, es decir, de Jesucristo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo.
Él es Jesucristo nuestro Señor. Dios demostró su poder, Dios demostró su amor, Dios puso su firma, Dios puso su sello, resucitando de entre los muertos, algo que nadie ha podido hacer ni podrá hacer. Y nosotros, el día que le recibimos a Él como Señor y Salvador, también resucitamos en una nueva vida. En una nueva vida en Cristo, en el poder de su resurrección, donde ya la enfermedad no tiene lugar en nuestras vidas, porque Él nos sanó, estamos sanos en nuestro espíritu, en nuestra alma, nuestro cuerpo tiene que alinearse con esas verdades poderosas y transformadoras, porque andamos y caminamos en el Jesucristo resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 12 al 19, mira qué poderoso esto. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. Todavía estamos en nuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, es decir, los que han partido, han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras palabras, como queriendo decir, nada de esto tiene sentido, nada de esto tiene, como quien dice, respaldo sin la resurrección. Pero dice la palabra en el versículo, ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 20, y dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que reciben a Cristo reciben la vida eterna. Ese vacío desaparece. Ya no vas a estar buscándole 5 patas al gato, ni buscando más conocimiento, ni más filosofía, ni más revelación de lo espiritual, porque cuando llega la verdad somos libres de todas las mentiras, porque quiero que sepas, solo hay una verdad absoluta y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y Él lo demostró con la resurrección. Esa es la firma de Dios. Dios tiene una firma que nadie puede duplicar, que nadie puede imitar, que nadie puede falsificar. Las religiones tratan de falsificar, tratan de imitar, pero no pueden llenar el vacío. Tu filosofía, tu creencia, tu forma de pensar, tu ideología, lo que quieras buscar y a donde te quieras meter, ese vacío jamás se va a llenar, porque ese vacío solo lo puede llenar Dios por medio de esa obra maravillosa, de esa obra completa y perfecta, por medio de ese sacrificio de amor en la cruz que fue sellado con la resurrección, porque esa es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su obra maestra, que resucitó de entre los muertos para que ahora tú y yo tengamos vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Y cuando hablamos de la vida nos referimos a todas las áreas de la vida. Entonces, la resurrección es la firma de nuestro Dios. Está comprobado ¿cómo? Bajo el método legal, porque científicamente tratar de probar un hecho histórico, pues ya sabemos que no se puede repetir, porque para utilizar el método científico tienes que repetir, y tú no puedes repetir los eventos históricos. Tú solamente puedes repetir, tirar un jabón en el agua, pero ese hecho histórico es real
y hay más de 700 millones de personas alrededor del mundo, de diferentes edades, de diferentes lugares, de diferentes culturas, idiomas, idiosincrasia, que testificamos lo mismo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es real, que Dios vino a la tierra, se hizo hombre y fue a la cruz a morir por ti y por mí. Ahí donde tú estás, ya no pelees más con la verdad, ya no luches más. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Crees tú ciertamente en lo que te estoy hablando? Yo creo que el Espíritu Santo ha traído convicción a tu corazón. Yo no sé qué haya hecho el enemigo en tu vida que te haya llevado a ese nivel de confusión, de tratar de negar a Dios cuando sabes que no lo puedes negar, que no importa la filosofía que encuentres o la ideología o la práctica esotérica o religiosa que quiera, no puedes negar que Dios existe. Ya no trates de autoengañarte. Reconoce en el día de hoy y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios, que viniste a esta tierra a morir por mí. Revélate a mi vida. Yo ahora creo en esa obra completa y perfecta de amor. Yo creo que no solamente moriste por mí, sino que resucitaste. Y ahora te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Dios y Salvador personal. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres la vida y la resurrección. Y hoy recibo ese regalo de vida eterna. Y sé que el día que me toque partir de esta tierra, iré a tu presencia y estaré contigo y con todos mis seres queridos que también van a creer por toda la eternidad. Gracias por el regalo de la vida, el regalo de la salud, el regalo de la prosperidad integral, porque tú me has dado vida eterna y también calidad de vida en la tierra. Recibo todo lo que tienes para mí. Te doy gracias por perdonarme de todos mis errores y pecados que sin saber he hecho, pasados, presentes y futuros, y gracias por darme una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Gracias, Jesús. Tú eres Dios, tú eres mi único Salvador personal. Bueno, queremos felicitarte por esta decisión que has tomado en este día y te queremos dar la bienvenida a la familia más feliz de la tierra, la familia de los hijos de Dios, la familia que ya formas parte de esos más de 700 millones de testigos de que ciertamente Jesucristo resucitó. Así que, pues, imagínate, más de 700 millones que viven contados, y eso sin contar todos los millones y millones y millones y millones que han partido con Jesucristo, que también fueron testigos aquí en la tierra y hablaron y proclamaron estas buenas nuevas. Así que no te dejes robar más y bienvenido a la familia más feliz de la tierra. Este fue tu hermano y amigo, el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el Ministerio Génesis 1:27 Ministry, diciéndoles pues abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesús. Recuerden seguir escuchando estos mensajes aquí mismo en la página y recuerden también que gracias a tu apoyo y a tus donaciones voluntarias podemos seguir llevando este mensaje gratuitamente. Será hasta la próxima. La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. La verdad nos enseña a vivir, nos ubica en cada las espaldas. La verdad nos enseña, la verdad nos exalta. La verdad aunque duela nos hace cambiar, medicina estelar.